Muy buenos días, ¿qué tal? Diana y Tony, un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan bien, verdad? Lo escuchamos muy bien, así Sí, sí. es, ¿verdad? Y ya estamos Muchas aquí, gracias. estamos colocando aquí el Diana Verónica, el Facebook Live, para que podamos verlo también mientras conversamos en esta nuestra primera charla. Ricardo, ¿cómo ha sido el aterrizaje ahí al EIP? Bueno, satisfecho. Ha sido un proceso que, como ustedes creo que se habrán dado cuenta, se origina de las universidades, en este caso, de una asamblea de universidades para la elección. Mi llegada es el día 11 de este mes y bueno, creo que ha sido un proceso sumamente adecuado y el personal, que lamentablemente por lo de la pandemia no he tenido la oportunidad de conocerlo físicamente a todos porque ha habido un plan de contingencia y el trabajo ha sido mayoritariamente en línea, Ujú. pero he podido, digamos, tener bastante ya acercamiento pues en la línea de trabajo porque desde el primer día ya es de sentarse obviamente a hacer labores aquí respecto de la transparencia y de la información pública. Entonces, creo que ha sido muy bueno, ¿verdad? Yo sé que hay muchos retos detrás de esto, hay expectativas también, pero es un equipo muy técnico, ¿verdad? El del instituto, y pues creo que vamos a salir adelante con las visiones y proyecciones que para esta institución llevamos. La vez pasada que hablábamos con quien fungió como presidenta interina, Cristina Ujú, Pérez, ujú. comentábamos, Ricardo, que poco a poco la población le va encontrando el sabor Va o la entendiendo. Ujú. importancia que tiene el EIP como un instrumento para obtener información, ¿verdad? De lo que están haciendo las autoridades, los tres. La información de todas las instituciones públicas y quizás más que tener acceso es, bueno, yo, Diana Verónica, tengo todo el derecho de ir al instituto o de ir a una institución, perdón, y a través de la Oficina de Información Pública tener acceso a información. Cosa que hace un par de años pues Sí, no teníamos esa experiencia y sobre todo, Ricardo, la credibilidad, es que ese es el punto, creer en que las instituciones funcionen. Y poco a poco el instituto, pues al principio no tenía presupuesto, después que, es que las autoridades han hecho, las de turno, ajá, han hecho todo lo posible para que el EIP se- no funcione bien, exacto, para que le sea difícil para funcionar. que le sea difícil, vaya. Ajá, le sea difícil funcionar, Ricardo José. Y esa es quizás el principal reto del instituto. Sí, Diana, me gusta esa visión que ha expresado. Definitivamente yo he estado diciéndolo en algunas entrevistas justamente eso, ¿verdad? Todos entendemos que el manejo de la ley de acceso a la información pública tiene, desde mi punto de vista, ¿verdad? Dos niveles por el momento. Sé que medios de comunicación como ustedes, ¿verdad? Periodistas, académicos, estudiosos, investigadores de distintas ramas, le pueden dar un uso obviamente determinado y van trabajando en esa línea de encontrar información para distintos, obviamente, objetivos. Pero justamente ese punto que tú dices, yo tengo derecho, yo Ujú, tengo, y un derecho que no tienes que probar el por qué lo tienes y para qué, ¿verdad? Pero ese es el segundo nivel que digo yo. La ciudadanía en general, sin estar hablando aquí de estratificaciones, sino que todas las personas que a diario pagamos impuestos, que a ujú. diario hacemos uso de instituciones públicas, que se nutren pues, de nuestros mismos ingresos, ¿verdad? Y que obviamente nos tienen que brindar un servicio adecuado, pero no solo un servicio adecuado, sino que también nosotros tener esa posibilidad de saber cómo están funcionando. Ahí vamos al tema que podemos hablar de otro momento, de las políticas públicas, ¿verdad? Yo desde la forma más sencilla como ciudadano tengo que saber por qué tal hospital no da servicio a ciertas horas determinadas, por qué no incluye también, digamos, en sus áreas de atención a mis hijos de 12 a 18 años, para poner un ejemplo. Una serie de cosas que podríamos ir sacando poco a poco, pero que efectivamente van apuntando a eso, a la cultura de la información, es decir, que todos comprendamos que no es institución solo para estar
a ver qué están haciendo, que me dan las ganas de saber ciertos datos, ¿verdad? Sino que eso no sirve, porque después ahí estamos todos, digamos, quejándonos o protestando, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no ha sucedido tal cosa? Y no ejercemos eso. Al ejercerlo, hacemos también, obligamos en el buen sentido a las instituciones que dinamicen su información y digan, la ciudadanía está pendiente y qué mejor cosa que estar actuando pues, en línea de transparencia para brindar los servicios que como ciudadanía tenemos derecho. Ricardo, ¿cuál es la situación hoy por hoy de la institución, el IAIP, y también la relación con los que son sujetos de, ¿cómo le llaman ustedes? Sujetos de brindar información o... Entes obligados. Entes obligados. Ajá, Vale. ajá. Sí. Los entes obligados les da picazón a algunos, O sea, les da... ajá, sí, no le gusta. no les gusta. Vale. Lo que pasa es que la cultura que se ha desarrollado es no dar cuenta de lo que se está haciendo. La palabra transparencia Pues sí, no le gusta. Y el mismo instituto le cuesta, pues, Ricardo, constantemente vemos cuando en las respuestas de las instituciones es información clasificada, es información que no puede hacerse pública. Y entonces vienen ustedes y revocan esa situación y tienen que ir a otras instancias incluso para que las instituciones hagan caso. O cumplan con la ley de acceso a la información pública. Entonces, reiterando la pregunta de Tony. Sí, bueno, Adelante. gracias. Sí, yo solo quería hacer la reseña ahí que, sí, eso que ustedes le llaman picazón efectivamente o resistencia, digamos, a veces vamos en la misma línea de la pregunta anterior, digamos, esa cultura o conocimiento del por qué brindar información. Igual, ese es otro ámbito donde se debe de procurar que se crezca en conocimiento, es decir, en el ámbito de quienes están obligados a brindar la información. Y eso el instituto lo ha hecho a partir de una serie de cursos y capacitaciones periódicos, ¿verdad?, para los funcionarios y empleados, digamos, de las distintas instituciones públicas para generar eso. Recordemos que deviene, y creo yo, de una cuestión cultural que debemos de ir poco a poco dejando atrás para comprender justamente la dinámica del Estado. Voy a poner de manera de ejemplo, al igual que yo considero que son instituciones similares porque supervisan a la administración, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que yo tuve pues el agrado de ser parte de la misma. Viene de ahí, exacto. Por 27 años, ¿verdad? Entonces, son instituciones, en este caso, que nacen de sistemas democráticos de avanzada, ¿verdad? El Procurador de Derechos Humanos es una institución es el Ombudsman de Suecia, ¿verdad? Entonces, son democracias que tienen mucho tiempo más que la nuestra, que todavía es incipiente, ¿verdad? Entonces, hay un nivel de compromiso de los funcionarios de comprender, y esa es la apuesta, que los funcionarios comprendan que no se trata de una cacería, sino que de un sistema en el cual se les pueda hacer ver en qué están fallando o qué deben de hacer, ¿verdad? Y de una forma retributiva el funcionario ir poco a poco llegando a ese nivel de comprensión de lo importante que es robustecer su propia gestión. Al final, bueno, todos sabemos que hasta en nuestra vida personal, qué mejor cosa que tener la posibilidad de abrir una puerta de algo y que el resultado pues sea transparente, pero que no haya una cuestión oculta. Ajá, pero sí. A ver, entendemos que tiene pocos días, pues llegó el 11, ¿verdad?, de agosto. Sí, exacto, sí, el 11. Okay. Ahora, este no es un tema de acostumbrarnos a ser transparentes o a ser fiscalizados, sino que es un tema de combate a la corrupción al final del día, pues. O sea, no se quieren ser fiscalizados por situaciones que no se están manejando de la mejor manera o de la manera adecuada. Y la rendición de cuentas, el dar a conocer lo que se está haciendo, la utilización de fondos, hay resistencia por eso, hablemoslo así de claro. Hoy por hoy, entonces, la institución, ¿cómo le encuentra? ¿Qué va a hacer para darle esos dientes que necesita de manera que las instituciones sí respondan a los llamados de la ciudadanía y en segunda instancia al llamado que hace el instituto cuando dice entregue esa información?
Sí, bueno, sumado a lo que venía diciendo, sí, obviamente, ¿verdad? Yo lo venía diciendo en amplios términos. Recordemos pues que como todas las cuestiones legales, ¿verdad? Hay un ser, un deber ser en este caso. Yo estaba proyectando esa visión de la cultura del funcionario, ¿verdad? Que comprenda, ocupando las palabras que ustedes decían, eso que da picazón, ¿verdad? Porque ese sería, digamos, el primer estrato. Obviamente lo que acaba de mencionar respecto de la corrupción, ¿verdad? Ese es obviamente otro de los componentes como en toda situación anómala que puede haber en el Estado. No solo se trata probablemente de que yo no quiera dar la información o me incomode, sino que detrás del acto de proporcionarla esté la existencia de ilícitos, ¿verdad? De actos de corrupción, y obviamente ahí ya no viene en juego que si estoy culturizado en transparencia, que si ya recibí todos los cursos, que si comprendo de qué se trata el instituto. No, claro, ahí probablemente va a haber una intención de cualquier funcionario de obstaculizar ese trabajo. Y en esa línea, la segunda parte de tu pregunta, esos dientes, digamos, parten para empezar. Yo creo que ya existen. El punto es hacerlo siempre valer, ¿verdad? Porque ustedes saben que la ley tiene, el instituto tiene una ley de avanzada que está robustecida por la misma Constitución, en línea con tratados internacionales de derechos humanos que ponen los estándares que hay que utilizar justamente para ejercerse este derecho a la corrupción, y hay una serie de procedimientos en la misma que permiten llegar hasta un final, como que fuera un tribunal, por así decirlo, ¿verdad? Precisamente para buscar las vías para el cumplimiento de las solicitudes o de las indicaciones u órdenes que puedan emerger para brindar cierta información. ¿Tiene la suficiente, entonces, tiene el suficiente respaldo legal la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública para cumplir su objetivo? Sí, desde mi punto de vista sí, ¿verdad? Porque recordemos que el proceso de la ley de acceso a la información pública no nace en el instituto, nace desde que la persona ejerce su derecho a nivel de las oficialidades de información de las distintas instituciones públicas, donde hay oficiales capacitados en la recepción y atención de casos, ¿verdad? Y con un enfoque, diríamos, en este caso, no de cubrir o tapar, ¿verdad? O obstaculizar el brindar información, sino que las mismas oficialidades de información precisamente son las que encaminan los casos dentro de cada institución para hacer ver pues la pertinencia de brindar cierta información. Cuando el caso no es así, por los motivos legales que sea, al funcionario le asiste su derecho, obviamente, de reclamar, apelar de esa, por así decirlo, apelar de esa negativa que puede haber habido de brindar cierta información, justamente ante el instituto, que por igual tiene sus procesos, ¿verdad?, para hacer comparecer tanto es decir, a las partes, tanto a los interesados como a la institución que denegó esa información, para que a partir de un proceso interno, ¿verdad?, que administrativo, el instituto dictamine si efectivamente no era procedente brindar la información o si por el contrario era pertinente. Y de ahí en adelante, que obviamente es la pregunta que puede haber siempre, ¿verdad? Bueno, y si no la dan y todo, obviamente ahí van una serie de mecanismos que también la institución puede activar otros procesos, entre ellos pues a la misma Fiscalía General de la República, si en un caso extremo esta denegativa se va configurando en un ilícito. Y dentro del instituto, el mismo hecho de que sea un ente colegiado permite que las valoraciones o las discusiones que tenemos, al igual, para poner un ejemplo, la Sala de lo Constitucional, para poner un ejemplo similar, ¿verdad? Hay una discusión, valoración de parte de un grupo de comisionadas y comisionados que lo integramos, ¿verdad? Y eso permite también que no recaiga en un funcionario, como en este caso su servidor, sino que un ente. Las direcciones o decisiones finales, ¿verdad? El comisionado presidente es un representante legal de la institución. Básicamente, esa es la única facultad
adicional que tiene, y más que facultad es una responsabilidad, ¿verdad? Porque es el que tiene que dar la cara en varios ámbitos ante el instituto, pero ya a nivel del ente colegiado, que lo conformamos pues los comisionados y comisionadas, tenemos igualdad de actuación, ¿verdad? Y no puede haber en ese sentido imposición de criterio, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, la ley tiene probablemente en el camino, y como ustedes dicen, ¿verdad? Soy nuevo en la institución, algunos procesos internos, no solo con la ley, sino que con los reglamentos y todo, se pueden ir revisando para dinamizarlos, y como todo derecho es progresivo, probablemente incorporar con el tiempo también otras disposiciones que puedan coadyuvar a que la población pues esté robustecida en su protección de derechos. Sí, Ricardo, entiendo que todavía no está completo, digamos, la planilla o el staff de todos los magistrados, de todos los comisionados más bien, perdón, los comisionados. Falta el representante de los medios de comunicación, es que tiene que hacer una propuesta, por ejemplo, de APES. APES tiene que hacer su propuesta para que de esa terna el presidente de la República decida. ¿Cómo está la situación? Sí, Tony, efectivamente, esa es la realidad, ¿verdad? Antes de mi llegada, recuerdo que hubo un proceso primero, ¿verdad? Para llevar a un representante justamente del sector de periodistas, ¿verdad? Quedó, por así decirlo, ya no se llevó a cabo, ¿verdad? Por una serie de motivaciones. Entonces, se activó también el de los que venía en curso, el de los representantes de las universidades, que es obviamente de donde yo provengo, ¿verdad? Al llegar mi persona, pues se suma efectivamente un comisionado más, y efectivamente en estos momentos faltaría el comisionado propietario del sector periodistas, que entendería yo que no he visto, hoy en la mañana de hecho vi un par ahí de tweets al respecto. Me parece que ya hay un proceso a nivel del gremio, ¿verdad? Porque acordémonos que esto no lo inicia directamente el ente que decide. Nombre, es decir, Casa Presidencial, sino que se hace por medio de un proceso, en el caso de nosotros, por medio del Ministerio de Educación, que se abre la convocatoria. La convocatoria, y en este caso entiendo que en el gremio periodístico entender, no sé si APES o cómo se maneja ya en ese caso concreto, tienen que ir presentando candidatos de parte de distintas, digamos, personas pues que sean propuestas, y pasar en un proceso para que posteriormente se emita y se envíe una terna para que el presidente tome la decisión de la terna que es elegida por el mismo gremio. Es decir, va limitada a la elección a la terna que el mismo gremio me parece que estaban esperando la elección de la nueva junta directiva, que fue el sábado. Que ya hay, pero es que también había cierto problema, Ricardo, en el sentido que Casa Presidencial había dado poco tiempo, no el tiempo que estipula la ley, sino que lo había disminuido, quedando la APES con muy corto tiempo para hacer la propuesta de la terna. De eso se estaba quejando la APES. Bueno, pero ya ojalá esto se vaya solventando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el tiempo lo establece la ley. Entenderíamos, Ricardo, no el ente que decide de la terna propuesta a quien juramenta, quien decide que sea el representante. Sí, lo que pasa que hay una, digamos, en la misma ley del instituto, en el artículo 53, 52, 53, habla justamente pues de la creación del instituto, la integración del mismo, del procedimiento para la elección, ¿verdad? Por cada terna es el 53 concretamente. Lo que pasa que en este caso la terna de la asociación de periodistas, que concretamente es el artículo 53D, porque lo estoy viendo en este momento, ¿verdad? Igual en este caso, ¿verdad? Es realizada en Asamblea General. Lo que pasa que las convocatorias se hacen con 15 días de anticipación. El punto, creo yo, y no es que lo creo, sino que la verdad, esa es la situación. Antes de estas convocatorias, nosotros los que
participamos con candidatos independientemente de cualquier sector, tenemos que robustecernos la propuesta que ha sido hecha respecto de cada uno de nosotros con nuestros respectivos atestados y particularmente. Y ese es justamente lo que dilata lo que Diana decía, ¿verdad? Del poco tiempo. Ese poco tiempo se refiere más que a las propuestas, a la obtención de cada uno de los documentos para presentarlos, para demostrar que uno está en una situación de robustez para el cargo en cuanto a antecedentes de distinta índole, como aquellos que son del Tribunal de Ética, de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía General, de la Procuraduría General, de la Policía, del Ministerio de Hacienda. O sea, todas estas instituciones tienen que brindarnos una constancia de solvencia, ¿verdad?, de distintas situaciones. Y por la experiencia totalmente personal lo puedo decir con claridad, más que yo tuve la suerte que fue antes de la pandemia lo mío. Sí. Pero es un mes definitivamente de recolección, ¿verdad?, de papeles. Sí, es un mes porque yo llego a una institución, lo pido y sé que es en 15 días, probablemente va a ser en 20, digamos, ¿verdad? Tengo uno, pero me hace falta otro, y así se va. Entonces, ese es un problema, la obtención de documentación, y ya me imagino ahora en pandemia que debe de ser más difícil. Okay. ¿Y cuál es la institución que encuentra, Ricardo? Porque siempre con el IAIP existe el riesgo de ser debilitado o que se minimice su accionar con ataques a su independencia, a su credibilidad, o queriendo sembrar o meter personas que, lejos de luchar por la transparencia, desde adentro quieran evitar esa transparencia. ¿Cuál es la situación y con qué institución se ha encontrado a su llegada? Tony, yo no sé si ustedes me oyen bien, pero solo oí el inicio de la pregunta porque la señal se fue congelando. No sé si me pudiera repetir otra vez. Voy a repetir la pregunta. Le decía y le preguntaba ¿cuál es la institución que ha encontrado a su llegada como nuevo presidente? Porque hemos dicho que el IAIP pues siempre existe el riesgo de ser debilitado o de minimizar su accionar con ataques a su independencia y su credibilidad, sembrando personas. A través de la elección de personas. Que lejos de buscar la transparencia, lo que quieren hacer es debilitarla. Bien, yo encuentro un instituto que en términos generales está robustecido porque una buena parte del personal, sobre todo el personal técnico jurídico, es, fundador, por así decirlo, del instituto, ¿verdad? Es decir, ha creado, es el personal que ha creado la jurisprudencia, las líneas de acción, la experiencia en cada dinámica concreta, ¿verdad? En lo referente, pues, en materia de protección, ¿verdad? Las clasificaciones o las visiones sobre la información, los datos personales, también lo relativo, pues, a las gestiones de archivos y todo. Hay un personal técnico muy bueno, ¿verdad? Que es el que permite justamente que el trabajo esté bien enfocado para los comisionados. Y lo digo, porque los que llegamos podemos traer nuestro bagaje de conocimientos por nuestra carrera, en el caso mío como abogado, tal vez, o igual identificado la temática de derechos humanos, pero nadie puede mentir y decir que ya al llegar a la institución llega como un experto, ¿verdad? O sea, hay que conocer el interior, la dinámica interior poco a poco. Yo considero que todavía estoy en ese proceso, ¿verdad? De ir identificando muchas cosas. El personal ha sido muy receptivo y colaborador. Y el segundo punto, pues justamente creo que yo lo considero difícil, ¿verdad? Porque hay una jurisprudencia, como vuelvo a decir, ya hay líneas de acción, hay bastante alrededor de la institución, entes de la sociedad civil que trabajan y colaboran con el instituto, que lo supervisan, por así decirlo, también en su actuar. Y quien llegue
también se dará cuenta pues que tiene que trabajar con un pleno, ¿verdad? Como dije hace un momento, está conformado por 5 personas, por 4 ahorita y los suplentes, que pues no tiene debe de tenerse una visión adecuada, ¿verdad? Y sería bien complicado y creo que dañino. O sea, a su juicio, Ricardo, en este momento los comisionados que hay son independientes, en el sentido que van a defender esta ley de acceso a la información pública. Sí, yo en el trabajo que he tenido hasta la fecha con ellos, puedo decir que esa percepción me ha dado, ¿verdad? Hemos trabajado muy bien, incluyendo los comisionadas suplentes también, ¿verdad? Porque por esta misma dinámica estamos teniendo pues que suplir, ¿verdad? Pero yo sí considero pues que hay una adecuada visión de ellos de trabajo, ¿verdad? En aplicación de la ley, como les dije, hay un equipo jurídico que siempre respalda para el análisis de los casos. Yo sí creo que está esa línea bastante correcta, ¿verdad? Bien robustecida para el ejercicio del trabajo. Ricardo, entendemos pues que usted está tocando el territorio, como dice, está terminando de familiarizarse, ¿verdad? Con todo el accionar del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero entendería que ya hay casos emblemáticos, como por ejemplo, la Cámara de lo Contencioso Administrativo ha dado la razón al Instituto de Acceso a la Información Pública para que se entreguen las versiones públicas de los informes de probidad de los funcionarios. Por ejemplo, cuando solamente se entendía que se daban a conocer los informes, pero luego de las auditorías necesarias. El cumplimiento de esta decisión de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, ¿cómo va? ¿Cuáles son los avances en cuanto a esto? ¿Qué tanto o es que todavía se puede refutar esta decisión de la Cámara? Sí, fíjese que nosotros, bueno, ese caso justamente llegó en la primera semana de mi ingreso a la institución. Se recibió pues con mucha, digamos, satisfacción, porque fue un punto, digamos, de triunfo para la línea y la jurisprudencia justamente del instituto, ¿verdad? Porque permite sumar, ¿verdad? En este caso, la exigencia de que se brinde este tipo de información derivada de probidad para precisamente en beneficio de la transparencia, ¿verdad? Entonces, sí recibimos esta comunicación de la Cámara. Se van a tener que hacer las gestiones respectivas para impulsar pues lo que la misma determina, que en lo personal creo pues que está más en manos de los solicitantes también, ¿verdad? Activar ya con esa línea las distintas peticiones que hagan para poder recibir esa información que necesiten ya en la línea de lo que declaró la Cámara de lo Contencioso. Siempre en materia judicial, obviamente hay recursos, ¿verdad?, que se pueden interponer por el momento, pero esta decisión, pues que esté firme en este momento, ¿verdad?, es la línea de acción que se va a tener a partir de ahora y nos va a ayudar pues como instrumento también para nuestras propias reflexiones internas ya en el seno del Pleno. Ahora, ¿esto puede ser apelado todavía o ya es declaración en firme? Sí, ya es una declaración en firme en estos momentos, sí. Ajá, okay. ¿Y es retroactiva o es a partir de la resolución? Es a partir de la resolución, sí. O sea, de ahora en adelante, por así decirlo. Pero obviamente, en materia de solicitudes, digamos, si yo pedí hace 3 meses antes de la resolución un dato sobre una persona, aquí no se va a tratar de ese mismo proceso, sino que yo vuelvo ya en ejercicio de esta posibilidad a solicitar la información. Lo vuelvo a solicitar. Sí, efectivamente, no implicaría mayor problema en ese sentido. Vaya, por ejemplo, hoy van a ver a las 9 de la mañana, estoy viendo la agenda de las audiencias del día de hoy, a las 9 de la mañana. Que por lo tanto la entrevista tiene que llegar hasta las 8:55. Razón por la cual lo tenemos que soltar 10 minutos antes. Ajá. Dice aquí,
NUE 80A 2020. Imagino que Ese es el caso, la referencia. La referencia. Ente obligado, Presidencia de la República. Información solicitada. Información relacionada con el estado de salud del presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz. Y a las 10, el ente obligado es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Información relacionada con el procedimiento sobre inscripción de junta directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla. Es que te recordás que había dos Sí. directivas. Sí. Entonces, que está pendiente por cuál se decide que es la válida. Y hay unos pagos pendientes. Y ahí hay unos también. pagos exactos de las cuotas sindicales que no se han podido hacer mientras no se decida cuál es la directiva que procede. Y la información del estado de salud del presidente no sé quién la está pidiendo. Por ejemplo, son casos, vaya, para irnos a lo que va a ocurrir hoy a las 9 de la mañana. Para entrar en materia, Sí, presidente. ahí ustedes están, sí, ese es parte del diario vivir, ¿verdad? Del instituto a nivel de los comisionadas y comisionados. Obviamente una de las áreas de mayor trabajo precisamente es la celebración de estas audiencias donde se dilucida justamente lo que las partes han presentado y las pretensiones, ¿verdad? En este caso de los solicitantes, ¿verdad? En esos casos concretos, obviamente, pues ha habido una petición de parte de alguna persona, ¿verdad? De alguna persona interesada. Ha habido una resolución probablemente denegatoria de la oficialía, a partir pues de la oficialía de cada entidad, ¿verdad? Es decir, una resolución en sentido negativo y las personas han hecho uso del derecho precisamente de apelar de esa resolución para que sea el instituto el que revise en audiencia, ¿verdad? Justamente la procedencia o no. Lo que sí o no podría, y ahí sí de cabal de esos tres casos que usted ha mencionado, de manera alguna adelantarles un criterio, ¿verdad? Tiene que escuchar a las partes, ¿verdad? En estos momentos hay una audiencia en donde se escucha a ambas partes. Así es la mecánica. Esa es la dinámica, justamente. Se oye, se delibera, ¿verdad? Hablamos entre nosotros, ¿verdad? Se verifica la jurisprudencia, es decir, cómo hemos venido ya como instituto también pronunciándonos en los casos, ¿verdad? También a la luz, pues, obviamente, de la ley en materia de derechos humanos también, y pues cada uno emite su voto, ¿verdad? Como les digo, en ese ámbito no hay yo así lo quiero decir, ¿verdad? Porque es primera vez que soy parte de un ente colegiado. Hasta hoy va a sentir el sabor, presidente. Sí, a ver. Sí, no, lo que me refiero es que no hay ahí una especie de estamos juntos y mire, yo me paro y lo obligo a que piense como yo, ¿verdad? Y si no lo saca así le va a pasar tal cosa. No, es lo que dice la ley, ¿verdad? Lo que tiene que ser apegado a la ley. Sí, puede haber en algún caso 1 o 2 votos justamente que vayan en otra línea. Lo que sí es bien importante, y esto sí me gustaría decirlo justamente en ese punto, ¿verdad? Es que debemos de partir que si fuimos electos mediante los requisitos de ley y estamos haciendo ese trabajo, las probables divergencias que hayan, porque las hay obviamente desde cosas de este tipo hasta las más grandes, debe de entenderse y ojalá, y al menos yo lo sostengo en mi caso, alejadas de cualquier línea de apoliticidad, ¿verdad? Claro. Porque si bien es cierto, de cualquier línea de politicidad, por así decirlo, es decir, que nuestras resoluciones sean apolíticas, porque si bien es cierto, de los requisitos que les comenté, pues son constancias que se llevan y todo. El primero, y yo lo he sostenido, ¿verdad? Es justamente eso. O sea, no pertenencia a un partido político, ¿verdad? Muchas solicitudes de información pueden buscar un objetivo político al final del camino, pero ustedes deben determinar a través de la ley y si técnicamente procede o no. Eso es lo único que hasta ahí llegan ustedes, pues. Sí. ¿Verdad? O sea, no. No escucho, presidente. Ricardo. Incluso, sí, solo de ese punto, Tony, también decir que la ley y toda la materia de derechos humanos en general
lleva una visión en pro de la persona siempre, ¿verdad? En primera instancia. Es decir, la línea principal es brindar la información, ¿verdad? O sea, el enfoque no es ver cómo no se da, sino que el enfoque es darla. Las excepciones, obviamente, son todas aquellas excepciones que la ley prevé, ¿verdad? En el caso de la información reservada y confidencial, pero la línea en toda materia de derechos humanos a favor de la persona, no en protección de las autoridades, ¿verdad? Ya ahí en la dinámica, pues se verifica cuál es en el caso concreto, pues la aplicación de ley que corresponde. Ahora, Ricardo, lo que pasa es que también las instituciones a veces dan los informes, vaya, para que lo entendamos en salvadoreño, escuetos, ¿verdad? Y entonces alguien solicita la información, viene la oficina de información pública, entrega el informe, pero sumamente escueto. Y cuando la persona que ha solicitado la información le dice, mire, pero Sí. esto está incompleto, entonces otra vez a dilatar el proceso. Y muchas veces tienen que ir al instituto, hacer uso de esa herramienta legal para decirle, mire, la información que he solicitado me la dan, pero me la dan incompleta. Y no es por negligencia, Sí, es por falta de transparencia. Vaya, y eso es lo que mencionábamos al inicio, que ustedes me hacían la reflexión, ¿verdad? Es decir, la actitud que pueda tener una entidad pública o un funcionario para evadir el control ciudadano, que al final esto es un control ciudadano, no es ni del instituto, nosotros lo que estamos haciendo es representando a la ciudadanía en su control, porque toda democracia, pues, o sea, representativa, ¿verdad? Todas las instituciones, pues, o sea, es la ciudadanía la que obviamente pues es la que lleva la batuta en este caso. Entonces, claro, eso puede suceder, ¿verdad? Y precisamente esos son los procesos que también se ven, ¿verdad? No solo la denegatoria. Estas audiencias, por ejemplo, como la de hoy, es para situaciones como esas, por ejemplo, comisionado. Sí, así es, es decir, yo no estoy satisfecho con lo que me dieron, ¿verdad? Yo le pedí 3 puntos y de este punto, que era el más digamos, el más importante para mí o el más determinante, resulta que me viene una información que no es la adecuada. Entonces se revisa por parte del instituto cuando se apela de eso, si es pertinente, si la autoridad dice, mire, no, es que no tengo esa información, ¿verdad? O esa no se la di porque es reservada. Entonces, ahí se hace, por parte de nosotros justamente ese ejercicio de delimitar, ¿verdad? Si efectivamente, no, mire, esto sí lo tenía que haber dado, ¿verdad? O efectivamente la persona, su insatisfacción por lo incompleto, pues es válida, ¿verdad? Y entonces por ende se ordena dar esa información. A mí no se me olvida, Tony, aquellas imágenes, creo que fueron de principios de año, donde vimos a las miembros del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública, allá en el Estado Mayor de la Fuerza Armada. ¿Eso en qué terminó? ¿En qué paró? ¿En qué terminó, por ejemplo, comisionado? Que tuvieron que irse a apostar y no las dejaron entrar. Vaya, pero la información que estaban requiriendo era relativa a los archivos de la Fuerza Armada. De la guerra. ¿Por el caso Mozote o qué? O sea, ¿qué era? Mira, no me acuerdo. Eran varias situaciones, ¿verdad? Varias situaciones en donde estuvo involucrada la Fuerza Armada, como por ejemplo, vaya, lo de la masacre del 30 de julio del 75, y así otros hechos que se generaron en el conflicto armado. Sí, ¿nos podría, por favor, Ricardo? Y esa imagen a mí no se me olvida porque pues sí, incluso ellos tuvieron que irse a meter y no las dejaron entrar, entiendo, ellos estuvieron apostadas. Ahí los drones y no sé qué. ¿En qué terminó todo eso, Ricardo, y qué era? Mire, recordemos que efectivamente el instituto tiene dentro de sus facultades oficiosas, ¿verdad?, generar algún tipo de actividades, precisamente ante las autoridades. Yo igual recuerdo la imagen, pero no recuerdo el contexto completo y no en este momento, soy totalmente honesto, ¿verdad? No es uno de los casos que yo he indagado, preguntado, pero sí tiene que ver, entiendo, esta es una temática no nueva, sino que esta es una temática que ha sido de ejecutivos anteriores. Cuando digo ejecutivos me refiero pues por las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Yo, por mi trabajo en la institución que estuve antes, ¿verdad? Y
por el trabajo en línea de los casos de la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Lo que ustedes mencionaron de la masacre del Mozote y todo. Hay una exigencia del tiempo justamente de la guerra, ¿verdad? Que tiene que ver también con la ley de amnistía, ¿verdad? La declaratoria de la Corte, de la Sala de lo Constitucional de inconstitucionalidad de la misma, justamente de la liberación de estos archivos en línea de que las personas víctimas de estos crímenes de lesa humanidad puedan tener acceso justamente a la verdad, es decir, en los mecanismos de justicia, reparación y conocimiento de la verdad que en materia de derechos humanos se prevén. Entonces entiendo que vendría en esta línea. La negativa de esto, pues, sea, yo como le digo, tuve la oportunidad incluso de estar en una audiencia de revisión de cumplimiento que hizo la sala ya hace un par de años, ¿verdad? Sobre el grado de cumplimiento de la ley de amnistía. Y ha habido o hubo una postura en ese momento por parte de las autoridades militares de decir que no se tiene esa información. Que no existen. Sí, la diligencia, esa diligencia respondía a la solicitud de acceso a la información pública hecha por la Universidad de El Salvador, correspondiente a los operativos realizados durante la guerra en julio de 1972, junio de 1980 y noviembre de 1989, y también lo que tú decías, la masacre del 30 de julio de 1975 al interior del campus de la universidad. Y recordemos la marcha, la famosa marcha de la 25 Avenida. Ahora, a lo que me refería, comisionado, es al hecho, pues, que incluso los mismos comisionados requieren la información que está sustentada en base legal, y aún así las instituciones es difícil que la den. Sí, vamos en la línea de lo que dijimos desde el inicio, ¿verdad? Justamente que eso es lo que hay que ir poco a poco. Bueno, en este caso no lo valoraría como tal en ese caso, sino en decirlo en amplios términos. Justamente lo que tenemos que procurar es eso, ¿verdad? Que se vaya generando una cultura que el mismo ciudadano pues accione las instituciones y bajo un entendido justamente de un ejercicio democrático, precisamente las instituciones poco a poco vayan cambiando pues comportamientos o líneas de trabajo que lesionen o afecten el derecho a la información. Sí. Acordémonos que dentro de esta temática también están, vamos a hablar en otra ocasión, las líneas pues en cuanto a la corrupción, ¿verdad? Hay mucha investigación respecto de corrupción y todo. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Bueno, Ricardo, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Hasta aquí llegamos. Ya lo conocimos, ya platicamos con usted. Vamos a ver pues cómo se desenvuelve ya como comisionado presidente. Presidente, ¿verdad?, del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sí. Y conversaremos más adelante. Ricardo José. Ricardo José. Nombre de telenovela, Ricardo José. Sí, exacto. Sí, abierto a ese diálogo, ¿verdad? Cuando ustedes me inviten, ¿verdad? Estamos a la orden también. Va a ser un gusto. Muchas gracias, Ricardo. Qué gusto. A ustedes. Y éxito en su programa. Sí. Gracias. Perdón, y esta audiencia de ahora son virtuales igualmente, a través de Zoom y todo esto. Sí, ocupamos salen en Facebook Live también y en Twitter, ¿verdad? Sí, estamos en audiencias virtuales porque hay un plan de contingencia, efectivamente. Todavía lo mantenemos, ¿verdad? Bueno, y son públicas entonces para quienes quieran darle seguimiento. Ok, gracias por su tiempo y conversamos próximamente. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenos días, Ricardo, un abrazo. Gracias.